Hola chicos, Física 124.2. Seguimos con el sonido y vamos a ver ahora las cualidades del sonido. Dice, el sonido, por ser un movimiento ondulatorio, transporta energía. Sí, sí. Podemos realizar un trabajo mediante un sonido. Transporta energía. Transporta fuerza sobre una superficie, que es una presión, esa presión puede hacer un movimiento, es decir, poner una masa en velocidad, que es la cantidad de movimiento. Transporta energía. Por eso, los altavoces, por ejemplo, la unidad de medida es la unidad de medida de la energía, que es el vatio. ¿O cuántos vatios tiene ese? Tiene 50 vatios, 200 vatios. Bueno, no estoy muy al tanto yo de... no soy muy melómano en ese aspecto. Pero sé que se miden en vatios. La potencia de los altavoces. ¿Por qué? Porque transportan energía. Igual que una bombilla. ¿eh? Que te transforma la energía en luminosidad. Y a veces también en calor. Bueno, pues en vatios. Transporta energía. Las cuerdas del piano, por ejemplo, vibran cuando en sus proximidades se canta. Anda, qué cosa más curiosa. O sea que dice que hay un piano ahí, tranquilito, con sus cuerdas, que le hemos abierto la tapeta para que puedan escuchar a los cantantes, y dice que cuando hay voces a su alrededor, las cuerdas vibran. O sea, se les comunica el movimiento. La energía de las voces humanas llega hasta las cuerdas y las hace vibrar. El típico ejemplo que sale en muchos chistes del cantante eso, la soprano, esta que con su voz fuerte y potente y aguda logra ponerse en fase con las vibraciones de una determinada copa, de un determinado tal, claro, les comunica tanta energía que la elasticidad del vidrio no aguanta esa fuerza y rompe, y ha roto una copa. Yo, personalmente, no lo sé, no puedo afirmarte que eso suceda en realidad o que haya sucedido, pero que sale multitud de tebeos, cuentos y todo eso, eso también lo habrás visto tú. Dice, las cuerdas del piano, que esto sí que es cierto, vibran cuando en sus proximidades se canta. Con frecuencia, los vidrios de las ventanas, eso sí, eso seguro, se ponen a vibrar de una forma muy extraña y hacen así. ¿Y qué pasa? Dice, es que hay un camión abajo. Hombre, el camión no está tocando ni a tu casa, ni a la ventana, ni viene por el temblor, de la materia, es decir, de la calle, le hace temblar el coche, hace temblar los cimientos de la casa, hace temblar todo el edificio y el edificio hace temblar la cristal. No, es el ruido del motor que sale con unas ondulaciones, con un movimiento ondulatorio ese ruido, que está en la misma fase que vibraría un cristal. Y entonces al acomodarse la fase, es como si al cristal le dan los empujoncitos adecuados en el momento adecuado. Se pone él también a vibrar. Y esa vibración hace vibrar al aire del interior de la habitación, que es el que tú y yo recogemos en nuestro tímpano. Y decimos, uy, está vibrando el cristal. ¿Por qué? Porque hay algo que le hace vibrar al mismo tiempo. Hay que atribuirlo al fenómeno de resonancia o superposición de dos movimientos vibratorios que poseen la misma frecuencia. Es decir, la frecuencia del sonido del motor del camión era la misma frecuencia con la que vibran los cristales. Y entonces se produce como una suma de frecuencias. Es decir, una frecuencia era así y hay otro sonido que se produce al mismo tiempo. Esto sería la longitud de onda, ¿no? Desde aquí hasta aquí, longitud de onda. Pues hay otro sonido que tiene la misma frecuencia, es decir, que avanza a la misma velocidad, que es 340 metros por segundo en este caso del sonido, pero tiene distinto, está
es decir, con la misma frecuencia, pero no tiene la misma amplitud porque procede de otro material, etcétera, etcétera. Pero al entrar estas dos en fase que se llama, hacen una suma de las dos. Hacen una suma de las dos. Y esto es lo que se produce en la resonancia, que suena re, que suena como dos veces, que suena más todavía. Esto es lo que consigue el instrumentista entre la cuerda y la caja de la guitarra, la caja del violín. Esto es lo que consiguen, por supuesto, que entren en resonancia las vibraciones de la cuerda con las vibraciones de... y alguno dirá, oiga, ¿y la cuerda del violín también vibra? Sí, sí que vibra. Porque resulta que ¿cómo se dice? Cuerdas del arco. El arco del violín, que ya sabes que tiene una forma así, que tiene una especie de asita. Estos son como pelos de crin de caballo, que en realidad ahora mismo, si alguna vez lo supe, porque mis profes eran también, les gustaba mucho dar esos detalles, sí, porque estas cuerdas son como cerdas, que se llama así, de crin de caballo, de cola de caballo, y son muy ásperas, es decir, que si las miras al microscopio, serían así, como dientecillos. Y pasas tú esto y dices, uy, qué áspero es este pelo. El pelo del cuello del caballo, del pelo de la cola del caballo. Bueno, pues estos pequeños dientecillos son los que rozan con la cuerda del violín, la que aquí está oprimiendo con el dedo, pero aquí es la que roza, sería esta la cuerda, y la hacen vibrar. Esta vibración entra en resonancia con el cuerpo del violín y se producen esos sonidos maravillosos. Entra en resonancia, que poseen la misma frecuencia y concordancia de fase. El movimiento vibratorio del cristal y las ondas de cierto ruido del motor o sonido, como el del motor de un coche o camión. La energía que posee un movimiento ondulatorio va atenuándose, es decir, la frecuencia no, pero una onda que, por ejemplo, salió así, potente de amplitud, pues cuando lleva ya X metros, sigue con la misma longitud de onda, pero a varios metros ya no tiene tanta amplitud, ya solo tiene, pues, esta, es decir, la longitud de onda sí será la misma, pero su naturaleza, su amplitud ya es menor y cada vez, pues menor. Llegará un momento que escucha, que casi no se oye, pues a lo mejor ya es solo así, con respecto al medio. O sea, la intensidad se va perdiendo. Es que si no, sería un transporte de energía maravilloso si no se fuera perdiendo. Haríamos todo el trabajo mediante sonidos. No, claro. La energía no se multiplica, se reparte esféricamente o en un plano y entonces la suma de todas las energías que van llegando por todo el plano tiene que ser igual a la energía producida. No puede haber una multiplicación de energía porque sí. Entonces, claro, si tú una cosa la desparramas más, lo que llega a cada parte tiene que ser, pues, mucho menor. La energía posee un movimiento ondulatorio que va atenuándose. A medida que se alejan del foco, llamando así el punto de vibración. Un sonido es intenso si la energía que posee es grande. Hostia, qué intenso, produce mucha energía. La energía transportada por una onda sonora que atraviesa por segundo la unidad de superficie, es decir, la energía que transporte una onda ondulatoria, cogido por, es decir, que atraviesa una unidad de superficie, esta
energía que atraviesa, que pasa a través de un metro cuadrado, por ejemplo, pues esta energía pasando de una superficie, esto se mide en vatios. Sin embargo, la cualidad del sonido llamada intensidad, o sea, regula la intensidad, es una cualidad de tipo fisiológico. Ojito aquí, nos ha dicho, dice, el sonido es intenso si la energía que posee es grande. O sea, si tiene muchos vatios, yo diré, ¡buah! Este sonido es intenso. Pero a la hora de decir tiene mucha intensidad o poca intensidad, dice que es una apreciación fisiológica, es decir, de mi cuerpo, o de tu cuerpo, o del otro, o del otro, o del otro. Por eso que muchas veces decimos, ¡ay, baja, que me molesta! ¿Tan fuerte te parece? Sí. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestra apreciación de intensidad. Lo que puede ser más intenso para ti puede ser menos intenso para mí. Luego habrá aparatos de medida. Dos vecinos, que yo no hago ruido, que sí, que hace mucho ruido. Pues mandaré venir al inspector municipal para que me diga. Claro, el inspector municipal no va a venir solo con su oído. Vendrá con aparatitos para medir esa intensidad. Pues dice que la intensidad es una cualidad de tipo fisiológico. Decimos que los sonidos son intensos o débiles si así es la sensación percibida por nuestro oído. Y me ha salido la risa porque me he acordado, pues de quién, pues de muchos que a nuestra edad ya no tenemos el oído en perfectas condiciones, se va perdiendo audición, sobre todo de los agudos, sobre todo de los agudos, que ya veremos en qué se diferencian agudos y iba a decir y obtusos, no, agudos y graves. Pues que, baja la tele, es que no oyes. Y tú dices, oye, pues que si no, no me entero de lo que está diciendo el protagonista. Y entonces vienen las discusiones en casa, que si subes mucho la tele, ya estás bajando, no sé qué. Yo personalmente estoy buscando que para mí lo ideal sería, pues, oír la televisión con una potencia o con una intensidad, que a veces también se dice, a mi gusto, que me sea suficiente. Aunque ya sabes que ponerte los auriculares a mucha intensidad es perjudicial, porque estás machacando ahí el tímpano y todo tu oído. Y lo que se fuerza, lo mismo si es tu oído que un motor, acaba por funcionar mal. Pero bueno, yo digo que si hubiera un dispositivo, tipo auricular, con un montaje electrónico, que tú mismo regularas tu grado de audición, independientemente del que estén oyendo los que te acompañan en esa sala de estar, o de otro que tenga ese aparato y que necesite ponerlo a menos o ponerlo a más. Algo sí que hay, pero perfecto, bueno, que yo haya encontrado, no, porque tenía un límite que no se podía traspasar, en fin, que no fue suficiente. Pero sí, el volumen en las casas, que lo llamamos volumen, fíjate, lo hemos llamado volumen cuando en realidad es intensidad, no es un motivo de discordia frecuente. Intensidad dice, sin embargo, decimos que decimos que los sonidos son intensos, o débiles si así es la sensación percibida por nuestro oído. Intensidad del sonido es la propiedad del sonido que permite distinguir los sonidos fuertes de los débiles. Esto es fuerte, esto es débil. Pues eso sería la cualidad de intensidad. Tú estás en un piano y te digo, a ver, toca la tecla Do. Y tú haces Do, Do. Y yo te digo ahora, más fuerte. Y entonces tú haces Do, Do. O sea, la misma frecuencia de sonido, la misma cuerda golpeada. Pero lo que has hecho ha sido que la onda, al principio, tú sacabas una onda de poca amplitud, suave. Y yo te he dicho, por favor, más fuerte. Y entonces has puesto a pulsar más fuerte
y la onda, sin cambiar de frecuencia, porque la frecuencia es la que va a determinar el tono. Y el tono, yo quería el tono de la nota do. No es lo mismo la de do, suponiendo que sea esa, que la estoy de memoria ahora. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, pues, ¿qué he ido haciendo cuando he ido subiendo del do al re al tal? He ido aumentando la frecuencia. La frecuencia del do sería esta. La frecuencia del re es la longitud de onda es menor, entonces sería una cosa así más estrecha, la del re, para que la longitud de onda sea menor, y la frecuencia, entonces, como la velocidad de sonido es la misma siempre, 340, si hemos aumentado la velocidad permanece constante, aumentamos la frecuencia, es decir, antes vibraban así, y aquí a medida que vamos subiendo de tono, vibran más rápido. Y las del último del piano, más rápidas todavía, pero su velocidad de propagación es la misma, 340 metros por segundo. Entonces, claro, aumenta la frecuencia, disminuye, al haber más ondas en menos espacio, pues disminuye la longitud de onda. La velocidad del sonido no depende ni de la intensidad ni del tono de los sonidos. Ya hemos dicho que la velocidad siempre en el aire es 340. Sea la que sea la intensidad o sea la que sea la frecuencia. La velocidad es la misma, 340 metros por segundo. El tono. El tono, o sea, hasta ahí hemos visto ya lo que era la intensidad. Cualidades del sonido, la intensidad, aunque decía que era de orden de apreciación fisiológica, pero sabemos luego que hay aparatos, que puede ser intensidad fuerte o débil. Oye, ¿quieres hablar más alto que no te oigo? Y tú no empiezas a decir, no, que no te he dicho más agudo, te he dicho más fuerte. En vez de hablar así, que hables así. Eso sería la intensidad. El tono. Ahora, ojo, si tú a un niño que está cantando una canción, qué sé yo, a ver qué canción puedo poner, sin que te rías, imposible porque te vas a reír. Una canción, Santa Lucía, de esa típica italiana de los gondoleros de Venecia. Sil mare luccica l'astro. Y el otro que te oye dice, oye, baja un poquito el tono porque mi instrumento está en otro tono. Y tú habías dicho, sil mare luccica. Entonces, ¿que baje el tono? Sí. Pues entonces empiezas, sil mare luccica l'astro d'argento. ¿Ves? Y antes era Sil mare luccica. Estoy cantando igual de fuerte, con la misma intensidad, pero no estoy dando el mismo tono. Mi canción, la primera vez, con un tono alto o bajo, que es a lo que llaman agudo o grave. Tono agudo y grave. Nos permite distinguir los sonidos agudos que corresponden a las notas más altas, a las de la derecha del piano de la escala musical, de los sonidos graves que corresponden a las notas bajas. En una guitarra, por lo mismo, tiene unas ondas, tiene unas cuerdas, la prima y la tercia, no sé cómo se llaman, que son las que están preparadas para los agudos y van más tensas, para que su frecuencia de vibración sea mayor, y las otras, las bajas, el bordón, me parece que hay una que se llama, que van más destensadas, también son de distinta material,
para que produzcan menos frecuencia, menos vibraciones y por lo tanto más graves. Físicamente, las notas altas poseen la frecuencia más alta, mayor, y por tanto pequeña longitud de onda. Y las notas bajas tienen la frecuencia más baja, menos vibraciones por segundo, menos ciclos por segundo y su longitud de onda, como que la velocidad siempre tiene que ser la misma que de 300, entonces dicen, oye, como hago pocas voy a hacerlas largas, porque la velocidad tengo que ir a la misma que las pispiretas aquellas. Entonces tenemos que ir a la misma velocidad, pero de menos veces, entonces las hago más largas. Vamos, dicho de otra manera, tenemos que ir a la misma velocidad el padre y el hijo. El padre da pasitos cortos y el padre da pasos, tiene que dar pasos largos para ir a la misma velocidad. El hijo dará 5 pasos mientras el padre solo da 2. El niño frecuencia alta y el padre frecuencia baja. Como la velocidad, ya sabemos que era lambda por la frecuencia, si la velocidad es constante, se queda siempre igual, pues para que este producto sea siempre igual, ya sabes lo que pasa. Si lambda se hace pequeña, para que el producto sea constante, pues n tiene que hacerse más grande. Longitud de onda pequeña, muchas vibraciones. Longitud de onda grande, pocas vibraciones. Y así el producto, a medida que este decrece, este crece y viceversa. Estos dos factores se dice que son inversamente proporcionales, porque cuando tú creces, yo bajo, o lo contrario. Un mismo espacio recorrido por dos ondas de distinta frecuencia, distinto tono, lo representamos como se indica la figura, que es lo que yo te he estado representando aquí. Tono del sonido, por lo tanto, es el tono. El tono del sonido es la propiedad que nos permite distinguir los sonidos graves de los agudos. Timbre, otra cualidad de los sonidos. Timbre. Y tú dirás, ¿qué? ¿Ahora vamos a tocar el timbre? Bueno, a ver, el aparatito ese, que hace múltiples sonidos de percutor, etcétera, lo hemos llamado timbre, pero en realidad el timbre cogido en una lección de física como en esta tiene otro significado. Oye, escucha. Y no vemos a la persona que está hablando. Es Carmina. Anda. ¿Y cómo has sabido que es Carmina? Porque conozco su voz. Y te parece totalmente normal. Cosa que si llega a ser la madre, tú dices, que no es Carmina, que es su mamá, escucha bien. Y las dos estarían hablando igual de alto, a la misma distancia, etcétera, etcétera. Pero tú la reconoces porque su instrumento es diferente. Las cuerdas vocales, su configuración, etcétera, etcétera, es diferente de una persona a otra. Y las distinguimos precisamente por la cualidad que llamamos del sonido timbre. Entre dos instrumentos. Fíjate, una flauta y está la flauta travesera y está tocando el la. La. Bien. Y luego vemos que, o escuchamos, la misma nota, pero que es muy diferente. Es de un saxofón. Pero de un saxofón. No distinguimos el la, que era una flauta travesera de la que era un saxo, y ya lo creo. ¿Por qué? Por el timbre. Este timbre es muy complicadillo y nosotros nos vamos a quedar solamente en esto, que es la cualidad del sonido que nos permite distinguir la procedencia. Nos permite distinguir la procedencia, si procede de Alberto o de Andrés,
si procede de un piano o de una guitarra o de un oboe o de una, qué sé yo, lo que sea, de una vihuela. El timbre, dice, es el sonido del sonido, es la propiedad del sonido que nos permite distinguir la procedencia de los sonidos, incluso cuando poseen el mismo tono, sí, estaban dando los dos el la, o la intensidad, si uno tocaba muy flojo y el otro tocaba muy fuerte. O sea que el timbre nos permite, y hablando de sonidos, ahí tenéis al amigo teléfono, clink, 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 y es que muchos días no me acuerdo de sacarle de la habitación donde grabo, pero bueno, es igual, ya lo sabes, este profesor es casero, es de casa, y si es casero y es de casa, pues tienes que estar preparado para lo que ocurre en una casa corriente y normal. En fin, bueno, el timbre ya hemos dicho que es lo que te permite saber distinguir la procedencia. En fin, reflexión del sonido, el famoso eco. Qué interesante. Vamos a ver. La reflexión del sonido se puede comprobar fácilmente de forma experimental. Para ello se introduce, por ejemplo, un reloj en una probeta y mediante un objeto plano se desvía el tubo de ondas que sale de la probeta. Se oirá el tic-tac del reloj en dirección de la onda reflejada. Me parece que este ejemplo es demasiado rebuscadillo. Profe, ¿por qué no nos limitamos al eco que hemos experimentado todos alguna vez? Cuando tenemos delante de nosotros, pero lejos, una pared plana, que puede ser el corte de una montaña o puede ser la fachada, un paredón de una pared plana como la de un frontón de pelota, un frontón de pelota, que tú estás aquí, golpeas la pelota produce un ruido. Pues bueno, cuando la golpeas a suficiente distancia, es decir, que desde ti hasta la pared haya una distancia determinada, el sonido, primero, el sonido de impacto de tu raqueta, cuando pegas, ¡pa! Ahí hay un sonido. No vamos a ver ahora el ruido que haga la pelota contra la pared, no. Hablamos de aquí, es decir, aquí es donde se produce la vibración del sonido. El sonido va a salir aquí, va a rebotar en la pared de frontis y va a volver. Bueno, pues hay dos cosas que causan el eco. Una, la velocidad del sonido. La velocidad del sonido, que es 340 metros cada segundo. Pero hay otro condicionante, y es que nuestro organismo fisiológico, nuestro aparato de oír, nuestro sentido auditivo, solo conserva los sonidos una décima de segundo. Una décima de segundo. ¿Qué significa? Que si ha habido un ruidito o un impacto o una caída que no tuviera resonancias, es decir, que viniera el sonido puro, te permitía conservarlo aquí una décima de segundo. A la décima de segundo, si se produce otro, ya te los cogería como claramente separados. Oye, ¿cuántos ruiditos has oído? 2. Sí, han sido 2 golpecitos. ¿Por qué? Porque entre golpe y golpe ha habido más de 0,1 segundos. Entonces, durante una décima de segundo, mi oído decía que era un golpe. Si esta décima de segundo
ya se ha acabado, entonces mi oído ha dejado de escuchar, de forma que si oigo otro sonido los diferenciará, y de hecho han sido 2 segundos, cosa que si desde el primer golpe, cuando solo había pasado 5 centésimas de segundo, que por supuesto no es una décima, sería la mitad, oigo otro golpe, mi oído, como no ha pasado la décima de segundo, se cree que es el mismo. Se cree que es el mismo. Y si te preguntan a ti, oye, ¿cuántos golpes ha habido? Tú dices, uno. Uno. Sí, lo he escuchado un poquito más largo, porque claro, se ha sobremontado un poquito más la onda, pero para mí ha sido un solo golpe. Y no. Podríamos demostrar, por efectos de cámara retardada y de otro, que efectivamente habían sido 2 golpes, pero que habían sucedido antes de la décima de segundo. Esto es muy similar a lo que ocurre con las imágenes. El inventor del cine se dio cuenta de que la retina, es decir, la tela que recoge la luz de las imágenes, que viene de las imágenes, conserva también la imagen durante un espacio de tiempo que me parece también que era 1/10 de segundo. Entonces él dijo, vale, pues mira, antes de que pase este 1/10 de segundo, yo le voy a hacer ver al ojo otra imagen. O sea, esta imagen la ve en el momento 0 y esta que no la vea en el 0,1, que la vea en el 0,05, por ejemplo. Y el ojo se creerá que es la misma. Se creerá que es la misma. Y luego otra, también a 0,5. Y luego otra, y luego otra. Entonces, el ojo tiende a ver que son la misma imagen. Pero el truco consistía en que la mano de este actor, iba en la siguiente fotografía, aparecía un poquito más arriba. Y en la siguiente un poquito más arriba, y en la siguiente un poquito más arriba, y en la siguiente un poquito más arriba. Total, que cuando tu ojo veía 100 imágenes, donde la única que había ido cambiando era la mano, te daba la sensación de que la mano se había movido, que había producido cinesis, cinético, movimiento. Y de ahí vino el cinematógrafo, que lo llamamos vulgarmente el cine. Ese fue el invento. Y para separar imagen de imagen y que el ojo no las viera como fundidas, que las viera continuadamente, es decir, consecutivas, pero no fundidas, entonces entre imagen e imagen se introduce una especie de listoncito, tablilla, que hace que el ojo, si fuera capaz de procesar a cámara lenta, vería otra, luego otra, luego otra. Lo que pasa es que como él no es capaz, le parece que todas son la misma imagen. Bueno, pues esto también pasa con el sonido. Con el sonido, que yo creí que me iba a dar tiempo a verlo en este vídeo, el eco. Pero prefiero verlo un poquito con más tranquilidad. Ya sé que esa tranquilidad a muchos de vosotros os pone de los nervios, porque quisierais que mis vídeos fueran pues como esos que aparecen en publicidad de cómo hacer tal cosa. Y entonces un proceso de cocina, de bricolaje, de no sé qué, que dura media hora, ellos te lo meten todo a cámara rápida y acaba durando 2 minutos. Y te has enterado de todo el proceso. Sí. Porque como no hay voz, que solo es vista, y las vistas son suficientemente buenas como para en que te enteres del proceso, la cebolla, pues en vez de picarla así, como habrá ido la cámara lenta, cebolla picada a la sartén. Bueno, pues esto no lo puedo hacer yo. Y aunque pudiera hacerlo reproduciéndote un vídeo rápidamente, la comprensión es algo que, sobre todo por tu parte, requiere tiempo. Si tú me oyeras estas frases a cámara rápida, tú no te enterarías de nada. Hasta luego.